Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hagamos una sencilla oración, hermanos. Amado Padre, Señor, dirígenos en este tiempo, Padre. Concédenos gracia para considerar a través de tu palabra la enseñanza, Señor, que hoy traemos con respecto a esta lucha que muchos de nosotros, por no decir prácticamente todos, hemos enfrentado o pudiéramos estar enfrentando, Señor, en este momento. La lucha contra la tristeza, la depresión, los afanes, la ansiedad, Señor. Algo tristemente tan común en nuestros días, Señor, aún en medio del cristiano, Señor. Te rogamos que nos dirijas, que nos guíes, nos ayudes a considerar tu verdad, Señor, asistidos por tu Santo Espíritu, para que sea este, Señor, quien nos dé claridad y entendimiento, que podamos echar mano de las herramientas, de las cosas que nos has provisto a través de tu Espíritu, Señor, para poder pelear la buena batalla de la fe en este ámbito, Señor. Nos ponemos en tus manos a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos, por favor? Hoy continuamos con la lección número 2 de este estudio o de esta serie que hemos titulado Los cristianos también se deprimen, hermanos. Y me gustaría primero que considerásemos juntos lo que este salmo nos está presentando el día de hoy. El cuadro o la imagen que nos dibuja este salmo con respecto al salmista mismo. ¿Cuál es la situación espiritual del hombre que escribió este salmo? ¿Cuál es la condición que él está describiendo acerca de sí mismo, hermanos? ¿Qué nos está revelando acerca de su situación, de su lucha, de su actitud? ¿Qué es lo que él nos está mostrando, hermanos, en esos momentos? Y es que si leemos el contexto completo desde el versículo número 1, que nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Amados hermanos, delante de nosotros tenemos a un hombre que parece estar cargando sobre sus hombros el peso entero del universo. Un hombre completamente afligido, abrumado, es lo que nos ofrece este salmo en un principio. Una actitud de agobio, de profunda tristeza, de aflicción, de perplejidad, es la que se hace evidente en este texto, hermanos. Eso es lo que nos dibuja acerca de sí mismo. Un hombre que nos dice no hace sino llorar y llorar y llorar. Un hombre que de hecho ha perdido el apetito. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche. Aparentemente no quiere ni siquiera probar bocado, probar alimento, y lo único que hace es llorar y llorar. La tristeza parece ser tan abrumadora que no encuentra tregua en ningún momento, hermanos. Una profunda miseria es lo que parece estar experimentando el salmista en la descripción que nos ofrece, hermanos. Una miseria que se hace visible, que se hace palpable, no solo para él, sino incluso para los que le rodean. Dijimos la última ocasión, cuando estuvimos considerando el por qué deberíamos de estudiar este tema, que en el texto original hay un ligero matiz, una ligera diferencia entre el versículo número 5 y el versículo número 11. Y yo les ofrecía un par de traducciones alternativas a la que tenemos nosotros en la Reina Valera.
para que pudiésemos ver de una mejor manera el contraste que nos ofrecen estos dos versículos. Leo para ustedes el versículo número 5 en una traducción de la traducción la King James, que dice así: ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas en mí? Espera en Dios, porque aún le alabaré por la ayuda de su rostro. El salmista está expresando su esperanza en el rostro, en la faz del Dios vivo, del Dios verdadero. Contemplarlo a Él es lo que está señalando, que es lo que puede librarlo de esa condición, sacarlo de esa situación. Y en el versículo número 11 se lee así: ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún le alabaré, pues es la salud de mi rostro y mi Dios. Y en este ligero matiz podemos señalar que esta condición, como dice Martin Lloyd-Jones, es una condición que se revela al exterior, que no puede pasar desapercibida. La depresión, la ansiedad, la tristeza a menudo es algo que se va a hacer evidente a través de nuestra propia cara, de nuestro propio rostro. Dice Martin Lloyd-Jones estas palabras: el problema de esta condición es que mientras la estamos experimentando, con frecuencia no advertimos la impresión que ocasiona en los demás. De modo que no está mal que miremos el cuadro objetivo, ya que debiéramos preocuparnos de tal impresión. Si pudiéramos vernos a nosotros mismos como nos ven los demás, habríamos dado un paso gigantesco hacia la victoria y la liberación. Conviene pues que nos miremos a nosotros mismos y tratemos de conjurar esa imagen que proyectamos hacia los demás, de una persona deprimida y sollozante que no quiere comer ni ver a nadie y que tanto le preocupan todas sus miserias que acaba por dar la impresión de alguien melancólico y absorto. Recordemos que en la primera lección, hermanos, mencionamos dos razones principales por las que deberíamos de considerar este tema. Y una de ellas decíamos que es precisamente por la miseria que la depresión ocasiona en la persona que la experimenta. Es una condición lamentable, es una experiencia profundamente desoladora. Cualquiera que la haya experimentado podrá estar de acuerdo conmigo. Pero la segunda razón que dijimos, y más importante, hermanos, es por causa del reino de Dios. Porque sin ánimo de ser insensibles, decíamos que propiamente hablando, esencialmente hablando, un cristiano deprimido, hermanos, es una contradicción de términos. Propiamente hablando, un cristiano ansioso es una contradicción de términos, hermanos. Un cristiano afanado es una contradicción de términos. Porque ¿qué es un cristiano sino aquel que por causa de la gracia de Dios ha sido vinculado a Cristo por el Espíritu Santo que ahora mora en él? Es aquel que ahora depende y toma de la plenitud que hay en Cristo Jesús, amados hermanos. Su esperanza descansa en quién es Jesús, lo que Él ha obtenido, lo que Él va a hacer, hermanos. Su certeza descansa en la persona y obra de aquel que no falla, Jesucristo, hermanos. Por ello es que propiamente hablando, un cristiano deprimido es una contradicción de términos y a menudo esta condición será astutamente empleada para el tropiezo del reino de Dios. Las personas que pueden ver a un hombre que profesa ser cristiano, que dice tener una esperanza, una seguridad acerca de la eternidad y sin embargo contradice eso con una profunda tristeza, un desaliento, una desesperanza, a menudo puede ser causa de tropiezo para aquellos que le rodean, hermanos. Y por eso es que Martin Lloyd-Jones destaca la importancia de reconocer cómo es que esta condición del alma, del espíritu, es reflejada en nuestro exterior, en nuestro semblante, hermanos. Y que aun cuando nosotros ensimismados no nos damos cuenta, los demás lo observan, nos ven. Y ellos se percatan de la profunda desesperanza que estamos manifestando desde nuestro corazón. Y esta es la condición en la que se encontraba el salmista, hermanos. Una condición de profunda depresión espiritual.
Pero el día de hoy, en nuestra lección, lo que queremos considerar son las causas generales de la depresión. ¿Qué es lo que nos lleva a esta condición? Porque cuando hablamos de la depresión espiritual, hermanos, tenemos que ser honestos desde un principio. No hay solamente algo como blanco o negro. Hay una gran cantidad de factores que se involucran. Y puede haber diversas causas para llevar y arrastrar aún al cristiano a esta condición de depresión, hermanos. Y hoy quiero analizar juntamente con ustedes 5 causas. Y es que el salmista hace la pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué? ¿Por qué es que el alma de un cristiano puede llegar a abatirse de esta manera? ¿Por qué es que el alma del creyente puede llegar a estar turbada de esta forma, hermanos? Bueno, respondamos con cinco causas que menciona Martin Lloyd-Jones en su escrito acerca de la depresión espiritual, hermanos. Y al final, si el tiempo nos alcanza, veremos la solución general, digámoslo así, el principio general para tratar o lidiar con esta condición que nos revela el propio salmista en este pasaje de las Sagradas Escrituras, hermanos. Así que comencemos por la primera causa. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Lo primero que podemos señalar, hermanos, en cuanto a las causas generales de esta condición es el temperamento de la persona misma. Algunos, hermanos, tienden a pensar en el cristianismo de forma muy simple y limitada. Hay quienes consideran que todo creyente, al ser salvado y regenerado, debería haber dejado atrás toda clase de problema con respecto a su carácter y su temperamento. Algunos tienen la imaginaria idea de que el cristiano es uno que en automático se ha librado de toda debilidad de carácter y de toda debilidad con respecto a su temperamento, como si ya todo eso desaparece perfectamente. La realidad es que no es así, hermanos. La realidad es que esto no ocurre así. Nuestro temperamento ciertamente no tiene que ver con nuestra salvación, aunque sí con nuestra santificación. Pero uno que ha nacido de nuevo sigue arrastrando y luchando con diversos aspectos de su propio carácter y sus tendencias, su propio temperamento, hermanos. Leo otra vez una cita de Martin Lloyd-Jones con respecto a esto. Dice: aunque recalco con todas mis fuerzas el hecho de que el temperamento no afecta en nada a la cuestión de nuestra salvación fundamental, me apresuro igualmente a subrayar el hecho de que el temperamento sí tiene un gran efecto en la experiencia misma de la vida cristiana, y que cuando se trata de diagnosticar una condición tal como la depresión espiritual, deberíamos comenzar por allí y hay que ponerlo en primer término. Dicho de otra manera, hermanos, es importante llegar a conocernos a nosotros mismos. Es importante que cada uno de nosotros seamos conscientes de nuestro propio carácter, nuestro temperamento, nuestras debilidades. Es fundamental que hagamos esto. Y es que si desde un inicio partimos desde la base de creer que todos somos iguales y tenemos exactamente las mismas necesidades, estaremos dirigiéndonos rumbo al fracaso. Cada uno de nosotros somos diferentes, hermanos. Usted y yo somos distintos. Aun cuando hemos nacido de nuevo, aun cuando en ambos mora el Espíritu Santo, aun cuando tenemos una misma salvación y una misma esperanza bendita, somos diferentes, hermanos. Su personalidad y la mía son completamente distintas. Su carácter y el mío son completamente distintos. Sus debilidades y las mías, en un sentido, son completamente distintas también. No existen dos personas que sean idénticas. Y este principio incluso es verdad en el ámbito físico. Una dieta, por ejemplo, no funciona igual para usted que para mí. Quizá a mí no me afecta en lo absoluto la carne roja, pero a usted sí. Somos completamente diferentes, hermanos. Y el aspecto del temperamento es sumamente fundamental.
Existen personas naturalmente introvertidas y otras naturalmente extrovertidas. Hay algunas personas que tienden más a este tipo de personalidad melancólica y otros que parecen tener una predisposición a hacer de cualquier cosa una fiesta. Somos distintos, hermanos. Hay quienes constantemente están abstraídos pensando en sí mismos y en las circunstancias que les rodean, y hay quienes rara vez parecen pensar en esa clase de cosas. Si usted alguna vez ha visto en internet una reunión que tuvieron hace algún tiempo dos amados hermanos conocidos por nosotros, quizá va a recordar en estos momentos esta ilustración que quiero ofrecer. Se trata, uno de ellos ya partió con el Señor, ya está con Cristo, John MacArthur, y el otro todavía sigue entre nosotros, gracias a Dios, John Piper. No sé si usted alguna vez escuchó una plática entre ellos en donde les hacían una pregunta acerca de cómo luchaban y lidiaban ellos con el tema de la depresión. Si ellos se deprimían o no se deprimían y qué hacían cuando se encontraban en esas horas oscuras del alma. Y el primero en responder fue John Piper. Y comienza a señalar las muchas veces que él constantemente se encuentra deprimido, luchando, afectado por causa de diversas circunstancias. Una profunda tristeza a menudo embarga su alma, su corazón, y la manera en la que suele buscar a Dios en esos tiempos de tristeza. Cuando le toca el turno a John MacArthur de responder, él simplemente contesta algo así como: ¿tienes tiempo para estar deprimido? Yo nunca me siento así. Son caracteres muy distintos, hermanos, temperamentos muy diversos. John MacArthur se describe como un hombre simplemente activo, trabajando constantemente. Él no tiene tiempo para ensimismarse y estar pensando en esa clase de cosas, decía. John Piper, en contraste, sí. Así es con nosotros, hermanos. A menudo hay algunos que se encuentran analizándose constantemente a sí mismos, y otros que rara vez llevan a cabo esa clase de autoexamen acerca de su propio corazón. Hay quienes constantemente están abstraídos en una introspección que incluso a menudo se vuelve pecaminosa. Por lo tanto, el punto, amados hermanos, es que debemos aprender a conocernos. Es importante reconocer nuestras propias debilidades para cobrar conciencia de aquello en lo que tenemos que procurar ser más diligente. De manera que una primer causa, diríamos, acerca de la depresión espiritual tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra constitución natural. Habrá algunos que son más dados a esta condición, hermanos. Algunos que constantemente se la pasan pensando de manera equivocada con respecto de sí mismos y respecto de los demás. Y eso eventualmente los lleva a un cuadro de tristeza, de ansiedad, de depresión. Murray, en su libro Los cristianos también se deprimen, ofrece una lista de 10 pensamientos equivocados que a menudo pasan por nuestras mentes y corazones y que nos llevan eventualmente a una condición de ansiedad o de depresión. Déjele cito solamente algunos ejemplos por causa del tiempo acerca de esta clase de pensamientos equivocados que suelen habitar en aquellos que suelen ser más tendientes a la introspección, a la autoexaminación mórbida, pecaminosa. El primer pensamiento equivocado que cita como ejemplo lo llama los extremos equivocados. Hay quienes tienen la tendencia de evaluar cualidades personales al extremo en la categoría de o es blanco o es negro. Para ellos los tonos grises no existen. Esto en ocasiones también se denomina como el pensamiento todo o nada. ¿Cómo luce esta clase de tendencia en las personas que suelen autoexaminarse demasiado?
Un ejemplo de la vida cotidiana es que ellos, por ejemplo, cometen un error al cocinar cualquier guiso y por lo tanto llegan a una conclusión inmediatamente: no sirvo para nada. En el ámbito espiritual son aquellos que tienen un pensamiento pecaminoso mientras están orando y por lo tanto juzgan: soy un apóstata. Se van al todo o nada, se van a los extremos constantemente. Y eso eventualmente los lleva a la ansiedad o la depresión. Otro pensamiento equivocado es la generalización equivocada. Esto sucede cuando después de vivir algún tipo de acontecimiento desagradable, juzga que lo mismo le seguirá pasando continuamente. Hay personas que hacen eso. Un ejemplo tomado de la vida es, hablando de un jovencito, si los sentimientos de un joven hacia una mujer son rechazados, de pronto llega a la conclusión que eso le va a pasar siempre y que nunca se va a casar con ninguna mujer. En el ámbito espiritual, cuando alguien trata de dar su testimonio acerca de Cristo, el Evangelio, y se burlan de él, de pronto concluye que eso es lo que siempre le va a ocurrir y que nunca podrá ganar una sola alma para nuestro Señor Jesucristo. A menudo las personas con un temperamento más introspectivo constantemente están pensando esta clase de cosas. Pensamientos equivocados, pensamientos errados. Otro ejemplo es llamado el filtro equivocado. Cuando alguien se encuentra deprimido, tiene la tendencia de elegir lo negativo de cada situación y pensar en eso solamente, excluyendo absolutamente todo lo demás, al punto de descartar cualquier cosa positiva y decidiendo o concluyendo que todo es negativo. Un ejemplo de la vida de esto sería alguien que obtiene en un examen una calificación del 90 solamente. Pero lo único que hace es pensar en ese 10% en el que falló. En el ámbito de la vida espiritual, escucha algo en un sermón con lo cual no coincidía o no estaba de acuerdo y regresa a casa pensando y hablando solo de esa parte de todo el culto del día. Filtros equivocados. Enfoque solamente en lo negativo. Hay muchas cosas buenas que tal vez están ocurriendo a su alrededor, pero solo es capaz de ver lo malo. Esos son aspectos del temperamento, hermanos. Aspectos del carácter. Ejemplos que ofrece este autor en su libro y que ilustran un poco el punto que quiero destacar con respecto a esta primer causa de depresión, hermanos. La constitución natural de cada uno de nosotros. Una segunda causa, hermanos, para la depresión espiritual serían las causas físicas. No podemos descuidar este otro aspecto tan importante en el tema de la depresión espiritual. Las Escrituras nos enseñan que el ser humano es una criatura constituida de un elemento material y un elemento inmaterial. Dios nos creó así y la unidad que existe entre ambos elementos es tan particular que lo que afecta a uno, afecta a lo otro. Cuando nos encontramos enfermos, por ejemplo, es inevitable que experimentemos algún tipo de afección en nuestro estado de ánimo y viceversa. Cuando estamos desanimados, a menudo nuestro cuerpo se resiente, hermanos. Somos cuerpo y alma, un aspecto material y un aspecto inmaterial. De hecho, es difícil trazar la línea entre esta segunda causa y la primera que hemos mencionado, ya que a menudo nuestro temperamento es regulado por nuestra propia condición física. Y hay, por lo tanto, quienes son más propensos a la depresión a causa de esta condición. Piensen en aquellos que enfrentan enfermedades crónicas, hermanos. A menudo ellos tenderán más fácilmente a la depresión espiritual, porque su cuerpo y su alma están estrechamente vinculados. Están unidos. La separación de ambos es antinatural. Es consecuencia del juicio, de la caída, hermanos. Pero Dios nos creó para existir de esta manera. Tan es así que cuando Jesucristo regrese en su gloria, nuestro cuerpo será resucitado y vinculado eternamente a nuestra alma, hermanos.
Charles Spurgeon es un ejemplo de esta condición. Fue un hombre que experimentó una profunda enfermedad física y eso a menudo lo llevaba a luchar contra la depresión espiritual. De manera que el aspecto físico es importante considerarlo también y tenerlo en cuenta. Ahora, además de esto, aquí quiero aclarar algo importante también. Cuando hablamos de las causas físicas, también estamos refiriéndonos a las afectaciones que pueden existir en nuestro organismo, y particularmente me refiero en este punto a nuestro propio cerebro. Nuestro cerebro también es un órgano, hermanos, que puede estar enfermo o que puede funcionar de manera inadecuada. De manera que la depresión a menudo también es producto de una situación química, de un desbalance químico en nuestro propio cerebro. Dice un autor acerca de esto: los estudios han demostrado que el cerebro de muchos pacientes deprimidos tiene una química o sistema de circuitos diferente en comparación con personas que gozan de buena salud mental y emocional. Dicho sencillamente, el cerebro necesita sustancias químicas para procesar sus pensamientos. Cuando estas sustancias se agotan, como sucede con frecuencia en los casos de depresión, entonces el proceso entero se va haciendo más lento o se detiene en ciertas áreas. Con esto quiero hacer una aclaración importante con respecto a este tema que estaremos abordando a través de las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, a menudo la ayuda médica es necesaria en los temas de la depresión. Debido a que hay un desbalance químico en el cerebro, se vuelve necesaria la asistencia médica, hermanos. Pero yo no voy a estar abordando ese aspecto. Yo no soy médico en lo absoluto. Yo voy a estar hablando del aspecto espiritual, de las herramientas de las que disponemos como cristianos para luchar contra esta condición. Pero con este punto, lo que quiero decir simplemente es que a menudo no se debería descartar la posibilidad de requerir ayuda médica en algún tipo de proceso o lucha en particular, hermanos. No estoy diciendo que cada uno de los casos requieran asistencia médica. No es lo que estoy diciendo, hermanos. Pero que puede haber casos en los que se requiera asistencia médica para este tipo de luchas, hermanos. Muchas de las veces la depresión tiene que ver más con un tema espiritual o con un tema acerca de cómo lidiamos con nuestros pensamientos. Pero como lo estoy señalando, hay muchas y diversas causas y no siempre es simplemente blanco o negro. Muchos de los factores se ven involucrados en esta condición. Por eso es tan importante que aclare esto desde el principio, hermanos, porque en la cristiandad también hay una especie de tabú que rechaza completamente cualquier tipo de asistencia médica en este tipo de temas, negando así nuestra propia teología, que nos enseña que somos cuerpo y alma y que estamos en un estado caído. Nuestro cuerpo falla, hermanos. Nuestros órganos fallan, se colapsan en algún momento. No funcionamos como deberíamos porque estamos bajo un estado caído, bajo el juicio del pacto de obras. De manera que si a veces falla nuestro corazón, falla nuestro hígado, ¿por qué no fallaría nuestro cerebro, hermanos? Y me temo que a menudo hay muchos cristianos que a causa de este tabú rechazan la posibilidad de cualquier tipo de asistencia médica, porque llegan a considerar que esto es tener poca fe. ¿Por qué cuando su hígado falla entonces no dice que es falta de fe? Es cierto, amados hermanos, una vez más, que a menudo hay una cuestión espiritual al 100% o en un gran porcentaje, pero hay ocasiones en las que se requiere esa ayuda médica. Y no podemos descartarlo simplemente. Pero una vez más, no es lo que yo estaré tratando ni abordando. Yo estaré hablando acerca de los medios de los que disponemos como cristianos para enfrentar este aspecto en el ámbito espiritual. Una tercera causa para la depresión
ya no tiene que ver con el temperamento o con el físico, sino con lo que Martyn Lloyd-Jones llama una reacción. Cito directamente sus palabras. Otra causa frecuente de depresión espiritual es lo que podríamos llamar una reacción, ya sea después de haber recibido una bendición extraordinaria o bien después de haber experimentado algo insólito y excepcional. En algún momento espero llamar la atención al caso de Elías, cuando éste se hallaba a la sombra del enebro. No me cabe la menor duda de que el mayor problema de Elías era que después de lo sucedido en el Monte Carmelo, se hallaba presa de una reacción. Esta misma experiencia la vivió también Abraham, Génesis 15. Estoy hablando aquí, amados hermanos, de un aspecto que sobrepasa un tanto nuestro entendimiento, pero que estoy seguro que más de alguno ha experimentado. Estamos hablando de aquí de un aspecto espiritual. Estamos hablando aquí de algo que muchos predicadores reconocen y que han vivido en alguna forma. Muchos pastores el día lunes se encuentran deprimidos. ¿Por qué? Por esta reacción. Porque hay un aspecto espiritual. Hay realidades espirituales que se manifiestan mientras se proclama la palabra del Señor. Hay una lucha verdaderamente espiritual. Las huestes de maldad se oponen a que el evangelio sea proclamado. Hay un ejercicio espiritual que ocurre. Es lo que pasó con Elías, dice Martyn Lloyd-Jones. Él vivió una experiencia extraordinaria cuando vio cómo fueron humillados los profetas de Baal y vio la gloria de Dios manifestándose. Pero usted puede leer el pasaje. ¿Y qué ocurrió posteriormente? Elías deseaba morir. De pronto, una abrumadora tristeza se embargaba el corazón de Elías. Señor, ya quítame la vida, soy el único que queda. Una especie de inconsistencia es la que podemos ver a través de ese pasaje. ¿Cómo dices eso, Elías, si acabas de ver el poder de Dios manifestándose? ¿Y cómo es que ha humillado a esos falsos dioses y a sus adoradores? Pero así es, hermanos. Contra toda lógica, así ocurre. Así pasa. Vemos a menudo cosas gloriosas de parte de Dios y posteriormente a ello viene esa reacción. Una profunda tristeza embarga el corazón del cristiano. Es bueno reconocer esta causa, amados hermanos, para poder estar en guardia, especialmente cuando vivimos experiencias de este tipo, hermanos. ¿No se ha preguntado por qué a veces cuando ha tenido libertad en su oración, en la intimidad, cuando de pronto ha sentido la sobrenatural presencia de Dios, de pronto después parece que el mundo se oscurece por completo? Eso se debe a esta clase de reacción. Y a menudo esta puede ser una causa más de la depresión espiritual. Cuarta causa que podemos señalar tiene que ver también con el ámbito espiritual y nos referimos a la lucha propiamente hablando. Son innumerables los caminos por los cuales puede el diablo provocar la depresión espiritual. En esta cuarta causa hablamos de las huestes de maldad, Satanás. Siempre debemos tener presente, amados hermanos, que el diablo tiene como propósito hacer miserable la vida del pueblo de Dios. Sé que como bautistas reformados a menudo no hablamos tanto de esto, pero la Biblia habla de ello. La Biblia habla acerca de la realidad de esta lucha. Pablo en Efesios señala que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra potestades. Satanás y sus huestes constantemente están al acecho buscando hacer miserable la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Creemos que no puede lograr finalmente apartar de manera definitiva a un verdadero creyente. Pero también vemos cómo es que sí es capaz de hacer la vida miserable de los cristianos. No podemos ni debemos ignorar que Él es una de esas causas que a menudo pueden estar aquejando a un creyente con respecto a la depresión. El diablo, dice, tiene como objetivo deprimir al pueblo de Dios, de modo que él pueda dirigirse a los mundanos y decirles: he aquí el pueblo de Dios, ¿acaso quieres ser como uno de ellos? Obviamente, dice Martyn Lloyd-Jones,
La estrategia total del adversario de nuestras almas y adversario de Dios consiste en deprimirnos y hacer que nos veamos como se veía el hombre del Salmo 42 cuando atravesaba por este periodo de infelicidad. Hermanos, cobremos conciencia de que estamos en una lucha espiritual. Cobremos conciencia de que realmente hay una batalla que tenemos que enfrentar continuamente. Satanás lo que busca es estorbar la obra del Señor. Y si Él puede usarlo a usted, a causa de su temperamento, para dar una cara inapropiada del cristianismo a los que le rodean, lo va a hacer. Va a procurar hacerlo, hermanos. Y quinta y última causa que podemos señalar, hermanos, es la que podríamos señalar como la causa más fundamental de la depresión espiritual. Tiene que ver con el pecado, pero con un pecado en particular, el pecado de incredulidad. Y es que si nos rendimos ante el diablo y caemos ante sus ataques, es porque en vez de escuchar a Dios, lo estamos escuchando a Él, hermanos. Si sucumbimos ante sus susurros, ante las ideas que pretende transmitirnos, ante los pensamientos cerrados, nosotros lo estamos escuchando a Él como lo hicieron nuestros primeros padres, en lugar de escuchar a Dios. Y eso se llama incredulidad. A menudo la causa más fundamental de la depresión es no creer lo que la Biblia dice acerca de usted, hermano. Dudar acerca de lo que la Biblia dice con respecto a la eternidad de nuestras almas. Dudar de lo que la Biblia dice con respecto de lo que tenemos y somos ahora en Cristo, hermanos. Dejarnos apabullar por la desesperanza de este mundo. Dudar de que hay una vida venidera, de que Dios en Cristo ya ha triunfado y ha obtenido la más absoluta de las victorias, hermanos. La incredulidad a menudo se encuentra en la raíz de la depresión, de la ansiedad, de los afanes que constantemente embargan nuestras almas y nuestros corazones. Por eso es que el salmista, para lidiar con esta condición, exclama: espera en Dios, pues aún he de alabarle. Lo que él hace es luchar contra esa incredulidad, recordarse a sí mismo al Señor, recordarse a sí mismo quién es aquel en quien ha creído. Recordarse que hay un Dios omnipotente que nos revela que si Él por nosotros, ¿quién en contra nuestra, hermanos? Recordarse a sí mismo que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Recordarse a sí mismo que el espíritu que se nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Recordarse a sí mismo todas y cada una de estas verdades. Y es que esa en esencia es la solución general que estaremos desarrollando a través de todas las lecciones con respecto a la depresión espiritual. Lo que el salmista nos enseña como principio particular para que el creyente pueda enfrentarse a esta clase de condición es hablarse a sí mismo, aprender a tener un diálogo interno, recordándose a sí mismo y afirmándose a sí mismo en las verdades eternas que nos han sido reveladas a través de la santa palabra del Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Fue la pregunta que hizo el salmista. ¿A quién le preguntaba eso? A sí mismo. Se estaba cuestionando a sí mismo, se estaba encarando a sí mismo y se recuerda a sí mismo: confía en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle. El arte, amados hermanos, de la vida espiritual consiste fundamentalmente en saber cómo manejarnos. Dice Martin Lloyd-Jones: tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, tenemos que dialogar con nosotros mismos y predicarnos a nosotros mismos, cuestionarnos a nosotros mismos. Debemos preguntarnos: ¿por qué voy a inquietarme en esta ocasión? ¿Qué motivos tengo yo para perturbarme? Tenemos que volver los ojos hacia nosotros mismos y reconvenirnos a nosotros mismos, condenándonos a nosotros mismos, exhortándonos a nosotros mismos, y en vez de estar murmurando de modo tan apesadumbrado e infeliz, decirnos: en Dios está mi esperanza. Recordar a Dios, quién es Él, lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que se ha comprometido a hacer. Y dice Lloyd-Jones: una vez hecho esto,
terminemos con esto. Desafiémonos nosotros mismos y desafiemos a los demás. Desafiemos a Satanás y al mundo entero y digamos con el salmista algo como: todavía he de alabarle por causa de la salvación que me ofrece en su presencia. La salvación que me provee en su rostro, que es la salvación de mi propio rostro, puesto que Él es mi Dios. Voy a abundar en las siguientes lecciones acerca de este punto final, hermanos, porque por causa del tiempo me tuve que brincar y ya me pasé un buen. Pero, amados hermanos, meditemos en el Salmo 42, versículo 5. Veamos y consideremos la forma bíblica en la que podemos lidiar contra esta condición. Vamos a considerar detalles específicos acerca de esta forma, hermanos. Pero de manera muy general, esto es lo que podríamos decir de entrada. Tenemos que aprender a desarrollar un diálogo interno con nosotros mismos. Un diálogo basado en la verdad de Dios. Un diálogo basado no en las mentiras de Satanás, o en las mentiras del mundo, o en las mentiras que a menudo yo mismo tiendo a querer creerme. Un diálogo basado en aquel que es veraz y nunca mentiroso, hermanos. Un diálogo basado y sustentado, fundamentado en lo que Él ha dicho acerca de Cristo y de mí con respecto a Cristo, hermanos. Tenemos muchas herramientas para pelear contra esta clase de condición, pero tenemos que aprender a echar manos de ellas, hermanos. Así que en la medida en que desarrollemos estas lecciones, veremos esas verdades que tenemos que considerar constantemente y no olvidar, y a las que tenemos que aferrarnos, para que por medio de ellas podamos aplicar el principio de desarrollar un diálogo interno constantemente, hermanos. Que el Señor nos conceda gracia y que nos siga ayudando a través de estas lecciones para el avance de su propio reino. Vamos a hacer una sencilla oración para disponernos a tomar un tiempo de preparación a fin de comenzar nuestro culto, hermanos. Padre amado, Señor, yo te ruego que obres en la vida de cada uno de nosotros y que las verdades que hemos de estar considerando a través de estos estudios puedan ser de bendición y edificación, Señor, para tu pueblo, Señor, a fin de que echando mano de ellas podamos hacer frente a las dificultades que a menudo enfrentamos con respecto a la depresión, la ansiedad, Señor, los afanes. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestro entendimiento de quiénes somos en Cristo y lo que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a aprender a pelear, Señor, apropiadamente contra Satanás y este mundo lleno de mentiras, Padre, que a menudo nos arrastra a una condición de tristeza profunda cuando nos olvidamos de tus gloriosas y eternas verdades. Por amor a tu nombre lo pedimos. Amén y amén. Tenemos 20 minutos, hermanos, para prepararnos a fin de comenzar con nuestro culto.